Salté por la ventana del segundo piso con el vestido de novia destrozado, descalza, sangrando, mientras él golpeaba la puerta del baño gritando que me iba a matar. Caí en el jardín del vecino y corrí como nunca había corrido en mi vida. Esa fue mi noche de bodas. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto, porque lo que descubrí sobre el hombre con quien me casé... ¡Ay, Dios mío! Todavía me hace temblar. Mi nombre es Ángela, y esto pasó en 1978, cuando yo tenía apenas 22 años. Era una muchachita inocente, criada en un pueblito cerca de Monterrey, México. Mi mamá siempre me decía que una mujer de bien debía casarse virgen, ser obediente y dedicar su vida a cuidar de su esposo. Yo crecí creyendo eso con todo mi corazón. Nunca cuestioné nada. Nunca imaginé que esas enseñanzas casi me costarían la vida. Conocí a Roberto en una fiesta de 15 años de mi prima Elena. Él tenía 28 años, trabajaba en una fábrica textil y manejaba un carro nuevo. Para las familias de nuestro pueblo, eso significaba que era un buen partido. Alto, de ojos oscuros, siempre bien vestido, con ese bigote grueso que usaban todos los hombres en esos tiempos. Cuando me invitó a bailar esa noche, sentí que las piernas me temblaban. Él era tan seguro de sí mismo, tan maduro comparado con los muchachos de mi edad. Comenzamos a salir con el permiso de mi papá. Por supuesto, en esa época, uno no podía ni siquiera tomar un refresco con un hombre sin que toda la familia lo supiera. Roberto venía a visitarme los domingos por la tarde, se sentaba en la sala con mi papá. Hablaban de política, de trabajo, de fútbol. Mi mamá nos servía café y pan dulce, y yo me quedaba ahí sentadita, calladita, como me habían enseñado. Apenas hablaba. Solo sonreía y asentía cuando él me dirigía la palabra. Durante 6 meses de noviazgo, Roberto fue el hombre perfecto. Nunca llegó tarde a una cita. Siempre traía flores para mi mamá. Le daba la mano a mi papá con respeto. Me abría la puerta del carro. Me trataba como si fuera de cristal. Mis amigas me envidiaban. «¡Qué suerte tienes, Ángela!», me decían. «Roberto es todo un caballero». Y yo les creía. Yo pensaba que había encontrado al hombre de mis sueños. Pero hubo señales. Pequeñas señales que yo no supe interpretar porque nadie me había enseñado a verlas. Como esa vez que un perro se acercó a él en la plaza y Roberto lo pateó con tanta fuerza que el animalito salió corriendo aullando de dolor. Yo me quedé helada, pero él solo se rió y dijo: «Estos animales callejeros son una plaga». O aquella tarde que una mesera en el restaurante se equivocó con nuestra orden y él le gritó de una manera tan humillante que la pobre muchacha se puso a llorar. Yo le toqué el brazo y le pedí que se calmara, y él me miró con unos ojos tan fríos que sentí un escalofrío. «No te metas en esto, Ángela», me dijo entre dientes. «Cuando seamos esposos, vas a aprender a no contradecirme». Debí haber huido en ese momento. Debí haber roto el compromiso. Pero tenía 22 años. Estaba enamorada de la idea del matrimonio. Y pensaba que todos los hombres eran así de temperamentales. Mi propio papá gritaba a veces. Mi tío le pegaba a mi tía. Y nadie decía nada porque así eran las cosas entre marido y mujer. Yo normalicé esas banderas rojas porque en 1978, en mi pueblito, eso era lo normal. Nos comprometimos en marzo. Roberto me pidió matrimonio frente a toda mi familia, con un anillo de oro que debió haberle costado varios meses de salario. Mi mamá lloró de felicidad. Mi papá le dio su bendición. Mis hermanas menores me abrazaron emocionadas. Yo dije que sí con lágrimas en los ojos, creyendo que iba a ser feliz para siempre. Los preparativos de la boda fueron un torbellino de 3 meses. Mi mamá y mis tías cosieron mi vestido a mano. Un diseño hermoso de encaje blanco con mangas largas y una cola de 2 metros. Conseguimos el salón de fiestas de la iglesia. Contratamos a un grupo de mariachis.
Mandamos hacer las invitaciones en una imprenta del centro. Todo el pueblo hablaba de nuestra boda. Iba a ser el evento del año. Pero conforme se acercaba la fecha, Roberto comenzó a cambiar. Sutilmente al principio. Me llamaba por teléfono 3, 4 veces al día para preguntarme dónde estaba, con quién hablaba, qué estaba haciendo. Si tardaba en contestar, se enojaba. ¿Por qué no estabas en casa, Ángela? ¿Dónde andabas? Yo le explicaba que había ido al mercado con mi mamá o a comprar algo para la boda, pero él siempre encontraba algo de qué quejarse. Una tarde, 2 semanas antes de la boda, estábamos en el parque y un amigo de la infancia me saludó. Solo eso, un saludo amistoso. Roberto esperó a que mi amigo se fuera, y entonces me apretó el brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. «No quiero que hables con otros hombres», me dijo con voz baja pero amenazante. «Cuando seas mi esposa, me vas a obedecer en todo. ¿Entendiste?» Le dije que sí con la voz quebrada, frotándome el brazo donde me había apretado. Esa noche lloré en mi cama, pero no le dije nada a nadie. ¿Cómo iba a cancelar una boda a 2 semanas del evento? Ya habíamos gastado todo el dinero. Las invitaciones estaban repartidas. El vestido estaba listo. ¿Qué iba a decir la gente? Me convencí a mí misma de que eran solo los nervios preboda, que Roberto estaba estresado por el trabajo, que todo iba a mejorar después de casarnos. Qué ingenua fui. Qué terriblemente ingenua. Llegó el día de la boda, 15 de junio de 1978, un sábado soleado y caluroso. Me desperté temprano con mariposas en el estómago. Mis hermanas y mis primas vinieron a ayudarme a arreglar. Me peinaron con un chongo alto adornado con flores blancas. Me maquillaron suavemente, solo un poco de rubor y labial rosa pálido, porque en esa época las novias no podían verse muy pintadas. Me pusieron el vestido, y cuando me vi en el espejo, sentí que era la muchacha más afortunada del mundo. La ceremonia en la iglesia fue hermosa. Caminé del brazo de mi papá por el pasillo central mientras el coro cantaba. Roberto me esperaba al frente, guapísimo con su traje negro y corbata plateada. Intercambiamos votos frente al padre Miguel. Él me puso el anillo en el dedo. Nos declararon marido y mujer. Todo el mundo aplaudió cuando nos besamos. Pero en ese beso, algo no se sintió bien. Roberto me besó con demasiada fuerza, con posesividad, con algo que no era amor, sino control. Y cuando nos separamos y vi sus ojos, había algo oscuro en ellos. Algo que me aterró por un segundo antes de que volviera a poner su sonrisa de galán. La fiesta fue todo lo que habíamos soñado. Los mariachis tocaron durante horas. Bailamos el vals. Cortamos el pastel. Mis familiares nos dieron regalos y sobres con dinero. Roberto bebió tequila con mis tíos y primos. Yo bailé con mi papá, con mis hermanos, con mis abuelos. Todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo menos yo, porque conforme avanzaba la noche, veía cómo Roberto bebía más y más, y su mirada se volvía más oscura, más peligrosa. «Espero que estés lista para esta noche», me susurró al oído durante un baile, con aliento a alcohol. «Vas a aprender para qué sirve una esposa». Me temblaron las rodillas. Había algo en su tono que no sonaba a amor ni a romance. Sonaba a amenaza. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Roberto había alquilado una casa pequeña en las afueras del pueblo para nuestra luna de miel, antes de viajar a Puerto Vallarta la semana siguiente. Mis papás se despidieron de mí con lágrimas en los ojos. Mi mamá me abrazó y me dijo: «Sé una buena esposa, hija. Obedece a tu marido en todo y serás feliz». Si tan solo hubiera sabido lo que esas palabras significarían esa noche. Llegamos a la casa cerca de la 1 de la madrugada. Era una construcción modesta de 2 pisos, pintada de amarillo pálido, con un jardín pequeño al frente. Los vecinos eran una pareja de ancianos a la derecha y una familia joven a la izquierda. Roberto abrió la puerta
Me cargó para cruzar el umbral como marcaba la tradición, y me dejó caer bruscamente en el suelo una vez dentro. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo, cerrando la puerta con seguro. El primer golpe llegó antes de que pudiera quitarme el velo. Me abofeteó con tanta fuerza que caí al suelo, aturdida, sin entender qué había pasado. El sabor de sangre llenó mi boca. Me toqué el labio y mis dedos se mancharon de rojo. «Levántate», ordenó. «Roberto, ¿qué?» «Que te levantes», te dije. Me levanté temblando, todavía con el vestido de novia puesto, con el velo torcido, con el maquillaje empezando a correrse por las lágrimas que comenzaban a brotar. «Ahora me perteneces», dijo, quitándose la corbata lentamente. «Eres mi propiedad, y vas a aprender que en esta casa se hace lo que yo digo, cuando yo digo, como yo digo. ¿Entendiste?» «Por favor, Roberto, yo...» El segundo golpe fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Caí de rodillas, jadeando, sosteniendo mi abdomen, sin poder respirar. Nunca me habían golpeado así. Nunca había sentido tanto dolor físico. El vestido hermoso que mi mamá había cosido con tanto amor se estaba manchando de sangre de mi labio partido. Cuando te hablo me respondes con «sí, mi amor» o «lo que tú digas, mi amor». ¿Quedó claro? Asentí llorando, aterrorizada. «No te oigo». «Sí, mi amor», susurré. «Más fuerte». «Sí, mi amor», repetí con voz temblorosa. Roberto sonrió. Era una sonrisa horrible, sádica, de alguien que disfruta del poder sobre otro ser humano. Se sirvió más tequila de una botella que había traído y se sentó en el sillón de la sala, observándome como un depredador observa a su presa. «Ahora súbete al cuarto. Quítate ese vestido ridículo y espérame en la cama. Voy a enseñarte para qué sirve una mujer». Subí las escaleras como pude, agarrándome del barandal, todavía sin poder respirar bien del golpe en el estómago. Entré al dormitorio principal y cerré la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desabrochar los cientos de botoncitos del vestido. Lloré en silencio mientras me quitaba cada capa de tela, cada ilusión, cada sueño de felicidad que había tenido sobre este matrimonio. Fue entonces cuando escuché su voz desde abajo, hablando por teléfono. «Sí, ya está bajo control», decía. «Te dije que sería fácil». «No, no sospecha nada. Mañana empiezo a sacarle la información. Su familia tiene más dinero del que aparentan. Claro que va a firmar todo lo que le ponga enfrente. Está aterrada. Nos vamos a hacer ricos con esta pendeja». Me quedé congelada a mitad de quitarme el vestido. ¿Información? ¿Firmar? ¿Hacerse ricos? ¿De qué estaba hablando? Abrí la puerta del dormitorio apenas una rendija y presté atención. Roberto seguía hablando. «La familia vendió el rancho del abuelo hace 2 años y tienen el dinero guardado. Sí, ella sabe dónde. No, no va a hablar. Le voy a dar tal paliza esta noche que vas a hacer lo que sea por evitar otra. Ya hicimos esto 3 veces, ¿no? Esta es la 4ª y será la mejor». El corazón se me detuvo. ¿La 4ª? ¿Había hecho esto 3 veces antes? ¿Se había casado con otras mujeres para robarles? «Mañana la llevo al banco», continuó. «Firma la autorización para acceder a la cuenta de sus papás y en una semana tenemos el dinero. Después nos deshacemos de ella como hicimos con las otras. No, nadie sospecha nada. En estos pueblitos, cuando una mujer desaparece después de casarse, todos asumen que se fue con el marido a otro lugar». «Perfecto. Te veo mañana». Colgó el teléfono. Yo no podía respirar. No podía pensar. Mi cerebro no procesaba lo que acababa de escuchar. Mi esposo, el hombre con quien me había casado hace apenas unas horas, era ¿un asesino? ¿Un estafador? ¿Había matado a 3 mujeres antes que a mí? Las piernas me fallaron. Me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de no hacer ruido, tratando de no desmayarme. Todo cobraba sentido de repente. Los 6 meses de noviazgo perfecto,
el interés súbito en mi familia, las preguntas sobre nuestras propiedades y ahorros que yo había respondido inocentemente, pensando que era normal que mi futuro esposo quisiera conocer la situación económica de la familia. Había sido un plan desde el principio. Yo solo era su siguiente víctima. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Entré al baño y cerré con seguro, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Todavía traía puesto el vestido de novia, a medio quitar. Busqué desesperadamente algo con qué defenderme. Nada. Solo había productos de tocador. Agarré unas tijeras pequeñas de las que mi mamá había dejado en el botiquín. Roberto tocó la puerta. «¡Ángela, abre!». No respondí. «Ángela, te dije que abrieras esta puerta». «Necesito un momento, por favor», dije tratando de sonar normal, pero mi voz se quebró. Silencio. Un silencio aterrador. Luego escuché su respiración al otro lado de la puerta. «¿Estabas escuchando mi llamada?». No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada del miedo. «Ángela, abre esta puerta». «No». Fue lo más valiente y lo más estúpido que pude haber dicho. El primer golpe a la puerta me hizo saltar. El segundo agrietó la madera. Roberto no estaba tocando. Estaba pateando la puerta con toda su fuerza. La madera comenzó a astillarse. En 3 patadas más, la puerta iba a ceder. Miré alrededor desesperada. El baño estaba en el 2.º piso. Tenía una ventana pequeña que daba al jardín lateral de la casa. Era mi única salida. Corrí hacia ella y la abrí. Abajo, muy abajo, estaba el jardín del vecino, don Ramón y doña Carmelita, la pareja de ancianos. Había algunos arbustos que tal vez amortiguarían mi caída. La puerta del baño se abrió de golpe. Roberto entró como un animal salvaje. Tenía los ojos inyectados de sangre, el cabello despeinado, y en su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina. «Eres una entrometida», siseó. «Igual que las otras. Pero tranquila, esto va a ser rápido». Avanzó hacia mí. Yo me subí al alféizar de la ventana. «No te atrevas», dijo él dando otro paso. «Aléjate de mí», grité con las tijeras en una mano, agarrándome del marco de la ventana con la otra. «Si saltas desde ahí, te vas a matar. Prefiero morir en la caída que en tus manos». Algo en mi voz lo detuvo por un segundo. Creo que no esperaba que yo tuviera esa determinación. Creo que las otras 3 mujeres no se habían defendido. Pero yo no iba a ser como ellas. Yo no iba a morir en mi noche de bodas sin pelear. Roberto se lanzó hacia mí, y yo salté. El aire silbó en mis oídos. El vestido de novia se convirtió en un paracaídas inútil. Caí en medio de los arbustos del jardín de don Ramón con un golpe que me sacó todo el aire de los pulmones. Ramas me arañaron la cara, las piernas, los brazos. Sentí algo crujir en mi tobillo izquierdo y un dolor punzante me recorrió toda la pierna. Pero estaba viva. Me levanté como pude, cojeando, sangrando, con el vestido desgarrado y sucio de tierra. Miré hacia arriba. Roberto estaba asomado por la ventana del baño, con el cuchillo todavía en la mano. «Te voy a encontrar», gritó. «No tienes a dónde ir. Eres mi esposa. Me perteneces». Corrí. Con el tobillo lastimado, descalza, con el vestido de novia hecho jirones, corrí hacia la puerta trasera de la casa de don Ramón. Golpeé la puerta con desesperación. «Don Ramón, doña Carmelita, por favor, abran, por favor». Las luces de la casa se encendieron. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió y apareció don Ramón con una escopeta en las manos, con doña Carmelita detrás de él con su bata de dormir puesta. «¿Qué demon?», comenzó a decir don Ramón, pero se detuvo al verme. «Dios santo. Ángela, ¿qué te pasó, hija?». «Quiere matarme», jadeé casi desmayándome. «Por favor, ayúdenme. Mi esposo quiere matarme». Doña Carmelita me jaló hacia adentro y cerró la puerta con seguro.
Don Ramón asomó hacia afuera con la escopeta lista. ¿Dónde está ese desgraciado? Pero Roberto no apareció. La casa de al lado estaba en silencio, con todas las luces apagadas, como si nada hubiera pasado. Él era inteligente. Sabía que hacer un escándalo llamaría la atención. Estaba esperando, planeando. Era un depredador paciente. Doña Carmelita me sentó en su sala y me trajo una cobija para taparme. Me curó las heridas de la cara y las piernas con agua oxigenada. Cada toque me hacía saltar del dolor, pero no me quejé. El dolor físico era nada comparado con el terror que sentía. «Cuéntanos qué pasó, hijita», dijo doña Carmelita con voz temblorosa. Les conté todo. El golpe apenas entrar a la casa. La llamada telefónica que escuché. El plan de Roberto para robar el dinero de mi familia. Y después deshacerse de mí, como había hecho con 3 mujeres antes. El cuchillo, la persecución, el salto. Don Ramón estaba pálido. Doña Carmelita lloraba en silencio. «Tenemos que llamar a la policía», dijo don Ramón levantándose. «No», dije rápidamente. «Todavía no». «¿Cómo que no? Ese hombre es peligroso. Es un asesino». «Exactamente. Y si llamamos a la policía ahora mismo, solo con mi palabra contra la suya, ¿quién creen que nos va a creer? Yo soy su esposa. Nos acabamos de casar. Él va a decir que tuve un ataque de nervios de recién casada, que me caí por accidente, que estoy exagerando. En 1978, en un pueblo como este, la palabra de un hombre vale más que la de una mujer». Don Ramón sabía que tenía razón. Lo vi en sus ojos. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó. «Necesito pruebas. Necesito encontrar evidencia de lo que hizo con las otras mujeres. Y necesito hacerlo antes de que él escape o, peor, venga por mí». «Estás loca si crees que vamos a dejarte acercarte a ese hombre otra vez», dijo doña Carmelita. «No tengo opción. Es su palabra contra la mía. Necesito pruebas o nunca voy a estar segura. Él va a volver por mí. Va a seguir buscándome. Y si no lo detengo ahora, va a matar a otra mujer. Y otra. Y otra». Algo cambió en mí esa noche. En cuestión de horas pasé de ser una muchacha tímida y obediente a una mujer decidida a sobrevivir, a como diera lugar. El miedo seguía ahí, pero por debajo del miedo había nacido algo más fuerte. La rabia de haber sido engañada. La rabia por las 3 mujeres que habían muerto antes que yo. La rabia de saber que Roberto había jugado conmigo como si fuera una simple presa. «Mañana», dije, «voy a volver a esa casa». «¿Qué?», exclamaron don Ramón y doña Carmelita al unísono. «No a quedarme, a buscar pruebas». Roberto mencionó que había hecho esto 3 veces antes. Debe tener algo guardado. Documentos, identificaciones, algo. Los hombres como él guardan trofeos de sus víctimas. No pueden evitarlo. Necesito encontrarlos. «Es demasiado peligroso», insistió don Ramón. «Todo en mi vida es peligroso ahora. Pero no voy a quedarme escondida esperando a que él me encuentre. Voy a enfrentarlo, voy a derrotarlo, y voy a asegurarme de que pague por lo que les hizo a esas mujeres». Don Ramón me miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. «Está bien, pero yo voy contigo, y voy armado». Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de huéspedes de don Ramón y doña Carmelita, sentada en la cama, abrazando mis rodillas, pensando en todo lo que había pasado. Mi boda había sido hace apenas 12 horas. 12 horas que se sentían como una eternidad. Pensé en mis papás durmiendo tranquilos en casa, creyendo que su hija estaba disfrutando de su primera noche como esposa. Pensé en mis hermanas que probablemente habían pasado toda la tarde comentando lo hermosa que había estado la ceremonia. Pensé en las 3 mujeres que habían muerto a manos de Roberto, que habían caído en su trampa igual que yo, pero que no habían tenido la suerte de escuchar esa llamada telefónica a tiempo. Y pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo.
Una mujer que ya no iba a permanecer callada. Una mujer que iba a pelear. Al amanecer del domingo, todavía con el vestido de novia sucio y roto puesto porque no tenía otra ropa, don Ramón y yo planeamos nuestra estrategia. Esperaríamos hasta las 11 de la mañana. Los domingos, Roberto tenía la costumbre de ir a la cantina del pueblo alrededor de esa hora a beber con sus amigos. Yo lo sabía porque, durante el noviazgo, él siempre desaparecía los domingos por la tarde y regresaba borracho por la noche. Si mantiene su rutina, dije, tendremos al menos 2 horas para registrar la casa antes de que regrese. ¿Y si no se va?, preguntó doña Carmelita. Entonces esperaremos otra oportunidad. Pero conozco a Roberto. Es un hombre de hábitos. No va a cambiar su rutina solo porque su esposa saltó por una ventana anoche. Probablemente cree que estoy muerta, o que me fui corriendo al pueblo y no voy a regresar. A las 11 en punto, vimos a Roberto salir de la casa. Se había cambiado de ropa. Llevaba jeans y una camisa a cuadros. Parecía completamente normal, relajado, como si no hubiera intentado asesinar a su esposa la noche anterior. Subió a su carro y se fue manejando hacia el centro del pueblo. «Es ahora», dije. Don Ramón cargó su escopeta. Yo tomé una pequeña navaja que doña Carmelita me había dado. Cruzamos los 2 jardines y llegamos a la puerta trasera de mi hogar conyugal. Estaba cerrada con llave, por supuesto. «Tengo experiencia con cerraduras», murmuró don Ramón, sacando un alambre de su bolsillo. 40 años trabajando en mantenimiento me enseñaron algunas cosas. En menos de 2 minutos había abierto la puerta. Entramos en silencio. La casa estaba exactamente como la había dejado la noche anterior. La botella de tequila a medio terminar en la mesa de la sala. Manchas de sangre en el piso de donde yo había caído. La puerta del baño del segundo piso todavía rota. «Busca rápido», susurró don Ramón, posicionándose cerca de la ventana para vigilar por si Roberto regresaba antes de tiempo. Comencé por la recámara principal. Abrí cajones, revisé el closet, busqué debajo de la cama. Nada fuera de lo normal. Ropa, zapatos, algunos documentos personales de Roberto, pero nada que sirviera como prueba. Entonces, vi el baúl. Estaba en el fondo del closet, cubierto con mantas viejas. Un baúl de madera oscura con candado de combinación. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo importante estaba ahí dentro. Tenía que estarlo. Probé varias combinaciones. La fecha de nacimiento de Roberto que había memorizado. Nada. La fecha de nuestra boda. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo que él había mencionado una vez durante el noviazgo. Su número de la suerte. 1313. Clic. El candado se abrió. Levanté la tapa del baúl. Y lo que vi dentro me heló la sangre. Había 3 bolsas de plástico. Cada una contenía identificaciones, fotografías y documentos personales. 3 mujeres diferentes. María Elena Rodríguez, 24 años. Laura Patricia González, 26 años. Teresa Jiménez Castro, 23 años. Todas jóvenes, todas bonitas, todas sonriendo en sus fotografías como yo había sonreído en las mías. Todas muertas. Además de las identificaciones había recortes de periódico. Joven desaparece tras su boda. Familia busca a hija que se esfumó con su esposo. Policía investiga desaparición de recién casada. Los artículos eran de diferentes pueblos, diferentes estados. Roberto se movía estratégicamente, nunca atacaba 2 veces en el mismo lugar. Pero eso no era todo. En el fondo del baúl había sobres llenos de dinero en efectivo. Tenía que haber al menos $500,000 de pesos. El dinero que había robado de las familias de sus víctimas. Dios mío, susurré, con las manos temblorosas sosteniendo la identificación de María Elena. Ella había sido la primera. Según el recorte de periódico, había desaparecido en 1975, 3 años atrás. ¿Encontraste algo?,
preguntó don Ramón desde la puerta. Encontré todo, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Las 3 mujeres, los documentos, el dinero, todo. Entonces vámonos, ya tenemos lo que necesitamos. Pero entonces escuchamos el motor de un carro acercándose. Don Ramón se asomó por la ventana y palideció. Es él, regresó. No había tiempo para empacar todo. Agarré las 3 bolsas con las identificaciones y algunos recortes de periódico. Cerré el baúl como pude y corrimos hacia la puerta trasera. Pero no llegamos a tiempo. La puerta principal se abrió justo cuando íbamos a mitad de las escaleras. Roberto entró y nos vio inmediatamente. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en un segundo. ¡Tú!, rugió, mirándome con odio puro. Sabía que ibas a regresar, maldita entrometida. Don Ramón levantó la escopeta. No des un paso más, muchacho. Esto se acabó. Roberto se rió. Una risa escalofriante, sin humor, llena de locura. ¿Un viejo con una escopeta? ¿Eso es lo mejor que pudiste conseguir, Ángela? Sacó una pistola de la parte trasera de su pantalón. Yo también tengo juguetes. Tenemos las pruebas, grité, mostrándole las bolsas que llevaba en las manos. Las identificaciones de María Elena, Laura y Teresa. Los recortes de periódico, todo. Ya se acabó, Roberto. La policía va a saber lo que hiciste. Su expresión cambió. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Dame eso. No. Dame eso ahora. Apuntó la pistola directamente a mi cabeza. Don Ramón no dudó. Disparó la escopeta apuntando al techo. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. No quería matar a nadie, solo asustar a Roberto, hacer que bajara el arma. Funcionó por un segundo. Roberto se agachó instintivamente por el ruido. Y en ese segundo, corrimos. Bajamos las escaleras tropezando. Salimos por la puerta trasera. Cruzamos el jardín mientras escuchábamos a Roberto gritando obscenidades detrás de nosotros. Un disparo sonó. La bala impactó en el árbol junto a mí, arrancando pedazos de corteza. ¡Corre, muchacha, corre!, gritó don Ramón, empujándome adelante. Llegamos a su casa. Doña Carmelita ya tenía la puerta abierta. Había escuchado los disparos. Entramos de golpe y ella cerró con llave inmediatamente, empujando un mueble pesado contra la puerta. «Ya llamé a la policía», dijo con voz temblorosa. «Vienen en camino». Otro disparo. Roberto estaba disparando contra las ventanas de la casa de don Ramón. El vidrio de la sala se hizo añicos. Doña Carmelita gritó. «¡Nos tiramos al suelo!». «¡Ángela!», gritaba Roberto desde afuera. «¡Eres mía! Hasta que la muerte nos separe, ¿recuerdas? Y hoy va a ser esa muerte». Don Ramón gateó hasta la ventana y disparó al aire nuevamente. «La policía ya viene, desgraciado. Aléjate de mi propiedad». Silencio. Un silencio tenso que duró una eternidad. Luego escuchamos el motor del carro de Roberto encenderse. Se estaba escapando. «No», susurré, levantándome del suelo. «No puede escapar. No después de todo esto». Corrí hacia la puerta. «¡Ángela, no!», gritó doña Carmelita, tratando de detenerme. Pero yo ya había movido el mueble y abierto la puerta. Vi el carro de Roberto alejándose por la calle. Tenía que hacer algo. Tenía que detenerlo antes de que huyera y desapareciera como fantasma. Listo para reinventarse en otro pueblo, con otro nombre, para matar a otra mujer inocente. Corrí hacia la calle principal, todavía descalza, todavía con el vestido de novia destrozado, gritando con todas mis fuerzas. «¡Asesino! Roberto Martínez es un asesino! ¡Ayuda! ¡Policía!». Las familias que salían de misa del domingo se detuvieron a mirarme. Las señoras se llevaron las manos a la boca al verme. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Yo seguía gritando, levantando las bolsas con las identificaciones. «Este hombre mató a 3 mujeres.
Tiene sus identificaciones en su casa. Intentó matarme anoche. Es un estafador y un asesino. El carro de Roberto se detuvo al final de la calle. Vi su silueta a través del parabrisas. Estaba decidiendo qué hacer. ¿Huir y confirmar su culpa? ¿O regresar y tratar de controlar la situación? Tomó la peor decisión posible. Aceleró el carro directo hacia mí. Todo pasó en cámara lenta. Vi el carro acercándose a toda velocidad. Vi las caras horrorizadas de la gente. Escuché gritos. Alguien me empujó con fuerza hacia un lado justo a tiempo. Caí rodando en la acera. El carro de Roberto pasó a centímetros de donde había estado parado, tan cerca que sentí el calor del motor. Pero Roberto no pudo frenar a tiempo. Perdió el control tratando de esquivar a la gente que saltó al camino. El carro se estrelló contra un poste de luz con un impacto horrible. Metal retorciéndose, vidrios explotando. El poste se dobló pero no se cayó. Durante un momento todo quedó en silencio. Luego comenzaron los gritos. La gente corrió hacia el carro. Yo me levanté adolorida. Mi salvador había sido el carnicero del pueblo, Don Toño, un hombre enorme que me había empujado con la fuerza de un toro. Me ayudó a levantarme. ¿Estás bien, muchacha? Sí, Gracias. Me salvó la vida. Caminé hacia el carro accidentado junto con los demás. Roberto estaba consciente, pero atrapado. El volante lo había golpeado en el pecho. Sangre corría de su frente. Me vio acercarme y sus ojos se llenaron de odio puro. «Esto es tu culpa», tosió. «Todo es tu culpa, perra». «No», dije con voz firme, a pesar de que todavía temblaba por dentro. «Esto es tu culpa, por María Elena, por Laura, por Teresa y por todas las mujeres que planeabas matar después de mí». Las sirenas de la policía finalmente se escucharon a la distancia. 2 patrullas llegaron con las llantas chillando. 4 policías salieron con las armas desenfundadas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó el comandante Ruiz, que conocía a mi familia desde que yo era niña. Le mostré las bolsas con las identificaciones. Le conté todo. La trampa, la llamada telefónica, el intento de asesinato, las 3 mujeres anteriores. La gente que había presenciado el intento de atropellarme confirmó mi historia. Don Ramón llegó corriendo con doña Carmelita y añadieron su testimonio. El comandante Ruiz miraba las identificaciones con expresión grave. Tomó su radio. «Necesito que verifiquen estos nombres en casos de personas desaparecidas. María Elena Rodríguez, Laura Patricia González, Teresa Jiménez Castro». Dio las fechas de los recortes de periódico. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Los 3 casos estaban abiertos. Las 3 familias todavía buscaban a sus hijas desaparecidas, y en los 3 casos habían desaparecido poco después de casarse con un hombre que luego nunca pudo ser encontrado. «Dios santo», murmuró el comandante. «Tienes suerte de estar viva, muchacha». «No fue suerte», dije mirando directamente a Roberto, mientras los bomberos trabajaban para sacarlo del carro destrozado. «Fue determinación, y no iba a dejar que este monstruo saliera impune». Roberto fue arrestado ahí mismo. Lo sacaron del carro esposado, sangrando, derrotado. Cuando pasó junto a mí camino a la patrulla, me escupió. El comandante Ruiz lo golpeó con la macana. «Respeto», ordenó. «Esta mujer es una heroína. Por su valentía vamos a poder cerrar 3 casos de homicidio, y quién sabe cuántos más cuando investiguemos tu pasado». Me llevaron a la estación de policía para tomar mi declaración oficial. Pasé horas respondiendo preguntas, relatando cada detalle de las últimas 24 horas. Llamaron a mis papás. Llegaron pálidos, en shock, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi mamá me abrazó y lloró durante 10 minutos sin parar. «Mi niña, mi pobre niña, qué pesadilla, qué horror». Mi papá no podía hablar. Solo me miraba con lágrimas en los ojos, probablemente culpándose por haber dado su bendición a ese matrimonio, por no haber visto las señales de peligro,
No es tu culpa, papá, le dije tomando su mano. Él era un profesional del engaño. Nos engañó a todos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La historia se volvió noticia nacional. Novia escapa de asesino serial en su noche de bodas. Los periodistas llegaron de todas partes queriendo entrevistarme. Al principio me negué, pero luego entendí que mi historia podía ayudar a otras mujeres a identificar las señales de peligro, a no ignorar las banderas rojas, a confiar en sus instintos. La investigación policial reveló cosas aún más horribles. Roberto, cuyo verdadero nombre era Rafael Sandoval Méndez, había estado operando este esquema durante 5 años. No eran 3 víctimas, eran 6. Encontraron más identificaciones escondidas en una bodega que él rentaba bajo otro nombre. 6 mujeres jóvenes, inocentes, que habían confiado en él y habían pagado con sus vidas. El dinero que había robado ascendía a más de 2 millones de pesos. Lo había usado para financiar su estilo de vida, su carro nuevo, su ropa cara, su imagen de buen partido. Todo era una mentira. Ni siquiera trabajaba en una fábrica textil. Era un estafador de tiempo completo. Las familias de las víctimas comenzaron a contactarme. Querían conocer a la mujer que había detenido al asesino de sus hijas. Fueron encuentros desgarradores. La mamá de María Elena me abrazó y me agradeció por haber dado a su hija justicia. El papá de Teresa me dio un rosario que había pertenecido a su hija. Ella hubiera querido que tú lo tuvieras, me dijo. Gracias por ser más valiente que la maldad. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar durante horas, reviviendo cada momento de esa noche horrible. Roberto me miraba desde el banquillo de los acusados con odio, pero yo no aparté la mirada. Ya no le tenía miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas por asesinato. Nunca saldría de prisión. Nunca lastimaría a otra mujer. Y aunque eso no devolvería la vida a María Elena, Laura, Teresa y las otras 3 víctimas, al menos había justicia. Pero mi historia no termina ahí. No termina con trauma y tristeza, porque a veces, de las cenizas del dolor más profundo, nace algo hermoso. Pasé meses recuperándome, no solo físicamente, sino emocionalmente. El tobillo que me lastimé en la caída sanó. Las heridas y rasguños desaparecieron, pero las cicatrices internas tardaron más. Tuve pesadillas durante casi 1 año. Cada vez que veía un carro como el de Roberto, mi corazón se aceleraba. Cada vez que un hombre levantaba la voz, me tensaba instintivamente. Fui a terapia. En 1978 no era común hablar de salud mental, especialmente en los pueblos pequeños. Pero el comandante Ruiz me conectó con una psicóloga en Monterrey que trabajaba con víctimas de violencia. Esas sesiones me salvaron. Me enseñaron que lo que me había pasado no definía quién yo era. Me enseñaron que ser víctima no significaba ser débil. Me enseñaron que yo era una sobreviviente. Anulé el matrimonio, por supuesto. Fue un proceso complicado porque, técnicamente, habíamos estado casados por menos de 24 horas. Pero dadas las circunstancias, la Iglesia y el gobierno aceleraron el proceso. En 3 meses, legalmente, ese matrimonio nunca había existido. Pero algo cambió en mí durante esos meses de recuperación. Me di cuenta de que no quería volver a ser la muchachita tímida y obediente que había sido antes. Esa Ángela había muerto en el momento que salté por esa ventana. Había nacido una nueva Ángela, más fuerte, más decidida, más consciente de su propio valor. Decidí estudiar Derecho. Quería ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Quería ser abogada especializada en casos de violencia doméstica. Mis papás me apoyaron completamente. Mi papá, que antes creía que las mujeres debían casarse y quedarse en casa, fue el primero en animarme. «Vas a ser una gran abogada, hija», me dijo con orgullo. Me inscribí en la Universidad Autónoma de Nuevo León en enero de 1979. Tenía 23 años y estaba empezando de nuevo.
Los primeros días fueron difíciles. Mis compañeros conocían mi historia. Había salido en todos los periódicos. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero pronto aprendieron que yo no era una víctima que necesitaba lástima. Era una sobreviviente que iba a usar su experiencia para hacer del mundo un lugar más seguro. Fue en mi segundo semestre cuando conocí a Pedro. Pedro Morales era profesor de Derecho Penal. Tenía 32 años. Había estudiado en la Ciudad de México y había vuelto a Monterrey para enseñar. Era completamente diferente a Roberto, en todos los sentidos. Donde Roberto era calculador, Pedro era genuino. Donde Roberto era controlador, Pedro era respetuoso. Donde Roberto escondía monstruos, Pedro mostraba bondad. No fue amor a primera vista. Yo todavía tenía demasiados muros levantados, demasiado miedo de confiar. Pero Pedro era paciente. Me trataba igual que a todos los demás estudiantes, con respeto profesional, con exigencia académica, pero también con calidez humana. Recuerdo la primera vez que hablamos fuera de clase. Fue después de una conferencia sobre violencia de género en el sistema legal. Yo había hecho una pregunta sobre por qué las leyes protegían tan poco a las mujeres en casos de violencia doméstica. Pedro se quedó después de clase para hablar más a fondo sobre el tema. «Tu pregunta fue excelente», me dijo organizando sus papeles. «Y tienes razón. El sistema está diseñado para proteger a los abusadores, no a las víctimas. Pero personas como tú van a cambiar eso». «¿Personas como yo?», pregunté. «Personas con experiencia vivida. Personas que conocen el sistema desde adentro. Personas que tienen el coraje de hablar». Me miró directamente a los ojos. «Leí sobre tu caso, Ángela. Lo que hiciste requirió un valor extraordinario. Vas a ser una abogada extraordinaria». Algo en la forma en que lo dijo, sin lástima, sin tratarme como si fuera frágil, solo con respeto genuino, hizo que algo dentro de mí se abriera un poco. Comenzamos a hablar más seguido. Después de clases, en la cafetería, en los pasillos. Pedro nunca cruzó líneas profesionales inapropiadas. Nunca me pidió salir mientras yo era su estudiante. Nunca hizo nada que pudiera ser malinterpretado. Pero había una conexión, una amistad que crecía lentamente, construida sobre respeto mutuo y admiración intelectual. Me gradué en 1983, a los 27 años, con honores. Mi familia completa asistió a la ceremonia. Mis papás lloraron de orgullo cuando recibí mi título. Don Ramón y doña Carmelita, que se habían convertido en mis segundos padres después de esa noche horrible, también estaban ahí, aplaudiendo más fuerte que nadie. Una semana después de mi graduación, Pedro me llamó. «Ángela, ¿te gustaría tomar un café? Ya no eres mi estudiante, así que finalmente puedo preguntarte sin ser poco profesional». Me reí. Era la primera vez en años que me reía con verdadera alegría al hablar con un hombre. «Me encantaría, Pedro». Esa primera cita fue en un café pequeño en el centro de Monterrey. Hablamos durante 4 horas. Pedro me contó sobre su vida, su familia, sus sueños. Yo le conté sobre mi recuperación, mis metas, mis miedos. Fue la conversación más honesta que había tenido con un hombre en mi vida. «Tengo que ser honesta contigo», le dije cuando la conversación se puso más personal. «No sé si alguna vez podré volver a confiar completamente. Roberto me dejó cicatrices». Pedro tomó mi mano suavemente sobre la mesa. Fue el primer toque físico entre nosotros. «Ángela, no necesitas apresurarte. No necesitas forzarte a sentir nada que no sientas. Yo solo quiero conocerte, sin presión, sin expectativas, solo conocerte». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Durante meses nos conocimos. Caminatas en el parque, cenas en restaurantes familiares, idas al cine, conversaciones que duraban hasta la madrugada sobre justicia, moral, sueños y vida. Pedro nunca presionó.
Nunca exigió. Nunca mostró señales de los comportamientos que Roberto había mostrado. Gradualmente, muy gradualmente, los muros comenzaron a caer. Comencé a confiar. Comencé a sentir que tal vez, solo tal vez, podía amar de nuevo. Fue en diciembre de 1984, un año y medio después de nuestra primera cita, que Pedro me pidió matrimonio. Estábamos en la plaza principal de Monterrey, mirando las luces navideñas. Se arrodilló con un anillo sencillo y dijo: «Ángela, no puedo prometerte una vida perfecta. No puedo prometer que nunca vamos a tener problemas. Pero puedo prometerte respeto. Puedo prometerte que nunca levantaré mi voz ni mi mano contra ti. Puedo prometerte que voy a valorar tu fuerza, admirar tu coraje y apoyar tus sueños todos los días de mi vida. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?» Lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por todo lo que había ganado. Lloré porque, finalmente, había encontrado lo que es el amor real. No la ilusión que había tenido con Roberto, sino amor verdadero construido sobre respeto, admiración y confianza. «Sí», susurré. «Sí, Pedro, sí». Nos casamos en mayo de 1985. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con familia cercana y amigos verdaderos. Don Ramón me llevó del brazo por el pasillo. Mi papá insistió en que él merecía ese honor después de haberme salvado la vida. Usé un vestido sencillo color marfil, nada parecido al elaborado vestido de novia de aquella noche horrible 7 años atrás. Y esta vez, mi noche de bodas fue todo lo que debía ser: ternura, respeto, amor. No hubo miedo. No hubo violencia. Solo 2 personas que se amaban comenzando su vida juntas. Pedro y yo abrimos un bufete juntos especializado en defender a víctimas de violencia doméstica. Trabajamos caso tras caso, ayudando a mujeres a escapar de situaciones peligrosas, a obtener órdenes de restricción, a ganar custodia de sus hijos, a reconstruir sus vidas. Cada caso ganado se sentía como una pequeña victoria no solo para nuestras clientas, sino para María Elena, Laura, Teresa y todas las mujeres que habían perdido sus vidas a manos de hombres violentos. Tuvimos 3 hijos. Ana María nació en 1987. Roberto, sí, lo nombramos Roberto, no para honrar a mi primer esposo, sino para reclamar ese nombre y darle un nuevo significado. Nació en 1989. Y Elena, nombrada así por María Elena, la primera víctima de Rafael, nació en 1992. Les enseñé a mis hijos sobre respeto, sobre consentimiento, sobre la importancia de escuchar sus instintos. A mi hijo le enseñé que la masculinidad real no tiene nada que ver con control o dominación, sino con respeto y empatía. A mis hijas les enseñé que su valor no depende de ningún hombre, que su fuerza está en su interior y que nunca, jamás, deben ignorar las banderas rojas por miedo a estar solas. Los años pasaron. Nuestro bufete creció. Ganamos casos importantes que establecieron precedentes legales para proteger a víctimas de violencia doméstica en México. Pedro se convirtió en un respetado profesor universitario. Yo me convertí en conferencista, viajando por todo el país contando mi historia, educando a mujeres jóvenes sobre señales de peligro en relaciones. En 1995, 17 años después de aquella noche horrible, recibí una carta. Era de la cárcel. Era de Rafael, el hombre que había sido mi esposo por menos de 24 horas, el hombre que había intentado matarme, el hombre que había asesinado a 6 mujeres. Mi primera reacción fue tirar la carta sin abrirla, pero la curiosidad ganó. La abrí con manos temblorosas. «Ángela», comenzaba. «Han pasado muchos años. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice, sobre el monstruo que fui. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que me alegro de que escaparas, me alegro de que me detuvieras. Y me alegro de que hayas encontrado la vida que merecías desde el principio.
Vi una entrevista tuya en la televisión de la prisión. Vi a la mujer fuerte en la que te convertiste. Y aunque soy responsable de causarte dolor, también sé que ese dolor te forjó en la guerrera que eres hoy. No estoy pidiendo perdón. Solo estoy diciendo, gracias por detenerme antes de que matara a más mujeres. Rafael. Le mostré la carta a Pedro. Él la leyó y me miró. ¿Qué quieres hacer? Nada. Dije después de pensarlo. No necesito responder. No necesito su agradecimiento ni su arrepentimiento. Esa parte de mi vida está cerrada. Quemé la carta en la chimenea de nuestra casa esa noche. Observé cómo las llamas consumían las palabras, cómo el papel se convertía en ceniza. Y sentí paz, completa paz. En 2005, 27 años después de mi boda fallida, don Ramón murió. Tenía 89 años. Doña Carmelita me llamó llorando, y yo manejé inmediatamente al pueblo. En su funeral, di el discurso principal. «Este hombre me salvó la vida», dije con voz temblorosa. No solo esa noche cuando me abrió su puerta, sino en los días, semanas y meses después. Él y doña Carmelita me enseñaron que todavía había bondad en el mundo, que todavía había personas en las que se podía confiar. Sin su valentía yo no estaría aquí hoy. Mis 3 hijos no existirían. Las cientos de mujeres que hemos ayudado en nuestro bufete no habrían recibido justicia. Todo lo bueno en mi vida existe porque este hombre decidió abrir su puerta a una muchacha aterrorizada, en vestido de novia, a la 1 de la madrugada. Doña Carmelita vivió hasta los 94 años. Murió en 2012, pacíficamente mientras dormía. La visité una semana antes de su muerte. Estaba en cama, pero su mente seguía aguda. Siempre supe que ibas a ser algo especial, mijita, me dijo, sosteniendo mi mano con su mano frágil y arrugada. Desde esa noche que saltaste por esa ventana, vi el fuego en tus ojos. Sabía que eras una luchadora. Ustedes me enseñaron a luchar, le respondí. Ustedes me enseñaron que vale la pena seguir adelante. No, mi niña. Eso ya estaba dentro de ti. Nosotros solo te dimos un lugar seguro para descubrirlo. Hoy tengo 68 años. Pedro y yo llevamos casi 40 años de casados. Nuestros hijos son adultos exitosos con sus propias familias. Ana María es jueza. Roberto es terapeuta especializado en trauma. Elena es activista de derechos de las mujeres. Tengo 7 nietos que son la luz de mi vida. Todavía trabajo en el bufete, aunque ya no tiempo completo. Todavía doy conferencias ocasionalmente. Todavía cuento mi historia a quien quiera escucharla, porque creo firmemente que las historias tienen poder. El poder de advertir, el poder de inspirar, el poder de cambiar vidas. A veces cuando estoy sola pienso en esa noche de junio de 1978. Pienso en la muchacha de 22 años que saltó por una ventana con un vestido de novia destrozado. Pienso en su miedo, su determinación, su negativa a rendirse. Y me siento orgullosa de ella. Me siento orgullosa de haber sido esa muchacha y de haber sobrevivido para convertirme en la mujer que soy hoy. Pienso en María Elena, Laura, Teresa y las otras 3 víctimas cuyas familias nunca recuperaron sus cuerpos. Pienso en que ellas no tuvieron la suerte que yo tuve de escuchar esa llamada telefónica, y llevo su memoria conmigo en todo lo que hago. Hace unos meses, una joven de 24 años vino a mi oficina. Su novio la había golpeado, pero ella no quería denunciarlo porque lo amaba y él prometió cambiar. Me vi a mí misma en sus ojos. Vi la negación. Vi el miedo. Vi la esperanza equivocada. «Déjame contarte una historia», le dije. Y le conté todo. Desde el principio hasta el final. Ella lloró durante toda la narración. «¿Y usted cree que debo dejarlo?», me preguntó cuando terminé. «Yo creo que debes escuchar a tu instinto. Ese instinto que te está gritando que hay peligro. Ese instinto que te trajo a esta oficina. El amor real no duele, mija. El amor real no deja moretones.
El amor real no hace promesas de cambio que nunca llegan. El amor real te hace sentir segura, no aterrada. Ella tomó mi consejo. Presentó una denuncia. Obtuvo una orden de restricción. Terminó la relación. 6 meses después me envió una foto. Estaba sonriendo, con el cabello más largo, con ojos más brillantes, con una vida nueva. «Gracias por salvarme», decía la nota adjunta. «No», le respondí. «Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te mostré que era posible». Porque esa es la lección más importante que aprendí de todo esto. Nadie puede salvarte excepto tú misma. Don Ramón y doña Carmelita me ayudaron. La policía ayudó. Pedro me ayudó a sanar. Pero la que tomó la decisión de saltar por esa ventana fui yo. La que decidió regresar por las pruebas fui yo. La que se negó a quedarse callada y victimizada fui yo. Y cada mujer tiene ese poder dentro de sí. A veces solo necesita que alguien le recuerde que existe. Esta semana es el aniversario 47 de aquella noche. 47 años, desde que salté por una ventana hacia una nueva vida. Pedro y yo planeamos ir a cenar a un restaurante bonito, como hacemos cada año. No para celebrar el trauma, sino para celebrar la supervivencia, para celebrar el amor que encontré después, para celebrar la vida que construí sobre las cenizas de aquella noche horrible. Anoche, mientras organizaba papeles viejos, encontré una fotografía de mi primera boda. Alguien la había tomado durante la ceremonia. Yo estaba ahí, joven e inocente, con ese vestido hermoso, sonriendo sin saber que en pocas horas estaría luchando por mi vida. Roberto estaba a mi lado, sonriendo también, con esa sonrisa de depredador que yo no había sabido reconocer. Por un momento sentí tristeza por esa muchacha. Pero luego recordé algo importante. Esa muchacha no murió esa noche. Esa muchacha se transformó, se hizo más fuerte, se convirtió en guerrera, se negó a ser víctima y construyó una vida hermosa sobre la fortaleza que descubrió en su momento más oscuro. Le mostré la foto a Pedro. «¿Quieres que la guarde en algún lugar donde no tengas que verla?», me preguntó gentilmente. «No», respondí. «Quiero enmarcarla. Quiero ponerla en mi oficina junto a las fotos de todas las clientas a las que hemos ayudado. Porque esta foto no representa la tragedia que casi fui. Representa el inicio de la luchadora que me convertí. Y eso es exactamente lo que hice. Ahora esa foto cuelga en mi oficina, con una pequeña placa que dice: 15 de junio de 1978. El día que descubrí que era más fuerte que mi miedo. Entonces, ¿qué quiero que sepan las personas que escuchan mi historia? ¿Qué lecciones puedo compartir después de casi 5 décadas de haber vivido esta experiencia? Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. No ignoren las banderas rojas por miedo a quedarse solas, a decepcionar a la familia, a perder una oportunidad. Mejor solas que en peligro. Mejor solteras que muertas. Segundo, la violencia nunca mejora. Nunca. Si un hombre te lastima una vez, lo hará de nuevo. Las disculpas son palabras vacías, sin cambio real. Y el cambio real requiere años de terapia intensiva, no solo promesas hechas entre lágrimas después de un incidente. Tercero, el amor no duele. Repítanlo conmigo. El amor no duele. El amor no controla. El amor no aísla. El amor no humilla. Si alguien dice que te ama pero te hace sentir pequeña, asustada o controlada, eso no es amor. Es posesión disfrazada de romance. Cuarto, nunca es demasiado tarde para escapar. No importa si llevas un día casada o 20 años. No importa si tienes hijos, si no tienes dinero, si tu familia no te apoya. Siempre hay una salida. Siempre hay organizaciones, refugios, personas dispuestas a ayudar. La vida que crees que no puedes dejar es exactamente la vida de la que más necesitas huir. Quinto, la vergüenza no es tuya. Yo pasé años pensando que debía haber visto las señales antes,
que debía haber sido más inteligente, que de alguna forma había sido mi culpa. Pero no lo fue. Nada de lo que Roberto hizo fue mi culpa. Nada de lo que cualquier abusador hace es culpa de la víctima. La vergüenza pertenece únicamente a quien comete el acto. Sexto, no estás sola. Cuando esto me pasó en 1978, me sentí completamente aislada. Pero no lo estaba. Había otras mujeres pasando por lo mismo. Y hoy, décadas después, todavía hay mujeres enfrentando esto. Si estás escuchando esta historia y ves tu propia vida reflejada en ella, debes saber que hay millones de nosotras y hay ayuda disponible. Séptimo, la supervivencia es solo el comienzo. Escapar es el primer paso, pero la recuperación es un viaje. Me tomó años reconstruir mi vida, mi confianza, mi capacidad de confiar, pero lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. Y finalmente, la lección más importante. Eres más fuerte de lo que crees. En tu momento más oscuro, cuando sientas que no puedes más, cuando el miedo amenace con paralizarte, recuerda que dentro de ti hay una guerrera. Tal vez nunca hayas tenido que despertar a esa guerrera. Tal vez nunca hayas necesitado esa fuerza. Pero está ahí. Siempre ha estado ahí, esperando el momento en que la necesites. Yo era una muchacha tímida de 22 años que nunca había levantado la voz. Y esa noche salté por una ventana del segundo piso. Enfrenté a un asesino serial y cambié el curso de mi vida. Si yo pude hacer eso, tú puedes hacer lo que sea necesario para salvarte. Hoy, 47 años después, cuando miro hacia atrás a esa noche de junio de 1978, ya no veo solo el horror. Veo el nacimiento de quien realmente soy. Veo el momento en que decidí que mi vida valía más que el miedo. Veo el momento en que me convertí en mi propia heroína. El vestido de novia que usé esa noche está guardado en una caja en mi ático. Manchado de sangre, desgarrado, sucio. Nunca lo diré. Lo guardo como recordatorio de dos cosas. De lo cerca que estuve de morir y de lo fuerte que fui para elegir vivir. A veces mis nietos me preguntan sobre las cicatrices que tengo en las piernas, marcas que quedaron de cuando caí en los arbustos del jardín de Don Ramón. Les digo la verdad. No los protejo de la realidad. Les cuento que su abuela saltó por una ventana para salvar su vida. Les cuento que el mundo puede ser peligroso, pero que ellos tienen el poder de protegerse a sí mismos. Y les enseño a reconocer las señales, a confiar en sus instintos, a saber que el amor real se siente seguro, no aterrador, a entender que está bien decir que no, que está bien establecer límites, que está bien alejarse de cualquier persona que los haga sentir menos de lo que son. Mi historia pudo haber terminado de manera muy diferente. Pude haber sido la cuarta víctima de Roberto, no su captura. Pude haber muerto en esa casa con mi vestido de novia puesto. Solo otra estadística. Otra mujer joven desaparecida que nadie pudo salvar. Pero no fue así. Y la diferencia entre convertirme en víctima y convertirme en sobreviviente fue una decisión. Una decisión de saltar. Una decisión de pelear. Una decisión de no rendirme. Entonces, si hay algo que quiero que tomen de mi historia, es esto. Cuando llegue tu momento de decidir, cuando te enfrentes a esa ventana metafórica desde la que necesitas saltar para salvarte, no dudes. Salta. Puede que duela, puede que sea aterrador, puede que no sepas qué hay del otro lado, pero te prometo que del otro lado de ese salto está la vida que mereces, la vida que siempre debiste tener, la vida donde eres libre, fuerte y completa. Yo salté por una ventana en mi noche de bodas, y ese salto me salvó la vida, y ese salto me dio la vida que tengo ahora, una vida llena de amor real, de propósito, de alegría, de justicia. Valió cada segundo de terror, valió cada cicatriz, valió cada pesadilla, porque al final no solo sobreviví, triunfé. Y tú también puedes.